Pues, muy buenos días. Hoy vamos a trabajar el reino vegetal. Ya hemos hecho la parte teórica, lo que ve en su cuaderno, ya está en el grupo, ahí lo pueden copiar. Lo que ahora voy a explicar ya es con más detalle lo que hemos visto en el resumen. Entonces empezamos. El reino vegetal, o es conocido también como el reino verde, el reino de las plantas, y también se le conoce como el reino Plantae, ¿no? El reino Plantae. Entonces, ese es el reino que se le conoce. Ya está. Ahora, en el resumen hemos visto partes que tiene una planta. Ustedes pueden ver en el gráfico, acá, ¿no? Ustedes ya conocen una planta, más siempre en sus jardines habrán visto, siempre lo tienen. Entonces una planta tiene partes, por ejemplo, la raíz, tallo, fruto, hoja, flor. Me parece que no puse el fruto en el resumen. Ustedes pueden agregarle fruto, ¿ya? En el fruto, no puse el fruto, ahora que me acuerdo. Pero sí les puse raíz. ¿Raíz qué cosa es? ¿Para qué sirve? Para fijar la planta, ¿no? Fija la planta, para que la planta no se esté estable. Esa es la función que tiene la raíz. Otra función que tiene la raíz es recoge el agua y las sales minerales a través de sus pelos absorbentes. Ustedes, si ven una raíz, ustedes van a ver que hay unos pelitos y más chiquitos. Esos pelitos son los que absorben el agua que se encuentra en la tierra. También no se ve, pero hay muchos sales minerales que hace, que le sirve a la planta para que produzca sus alimentos. Entonces la raíz fija la planta en el suelo y recoge agua y sales minerales a través de sus pelos absorbentes. Luego tenemos el tallo. El tallo, ¿qué hace? Sostiene la planta, ¿no? La sostiene, o sea, la tiene ahí que no se caiga, que no se balancee, ¿no? Una planta, cuando ustedes la ven, cuando corre aire, ¿no? Se balancea, pero ahí está, ¿no? La sostiene la planta. ¿Y qué más hace el tallo? Transporta sustancias de la raíz, las lleva hasta las hojas. O sea, lo que hemos visto antes, estas aguas y sales minerales, las transporta a través, los transporta, ¿no? Y pasan por el tallo, ¿no? ¿A dónde van? Van a ir a las hojas. ¿Y qué ocurre en las hojas? Realiza el proceso de fotosíntesis. Acá es fotosíntesis. Acá la N va primero, se han equivocado acá en este gráfico. ¿Ya? A ver, y digamos, ¿y para qué sirve la fotosíntesis, Reina? ¿Para qué sirve la fotosíntesis? Ah, ¿o qué? ¿Por qué las plantas realizan el proceso de fotosíntesis? ¿Quién sabe? A ver, esta parte los de cuarto grado ya hemos hecho en la primer trimestre. ¿Te acuerdas? A ver, los de cuarto grado hemos hecho esto ya, las plantas hemos hecho en el primer trimestre. La fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas producen su propio alimento. Las plantas producen su propio alimento, entonces lo hacen a través de ese proceso que se llama fotosíntesis. Foto viene de luz. Más ratito voy a explicar cómo es que se produce este proceso. La flor es el órgano reproductor de la planta. A través de la flor, ¿no? Ahí se va a reproducir. Entonces, el polen que tienen las flores, ¿no? Que a veces es transportado a veces a veces se transporta polen de otra planta, ¿no? Ahí se produce la reproducción, ¿no? En una flor están, digamos, los gametos femeninos y masculinos, aunque hay otro tipo también de reproducción, que es la reproducción que no
hay plantas que no tienen flores, entonces tienen otro tipo de fecundación. Y finalmente tenemos el fruto. En el fruto es lo que se come, la parte comestible de la planta. ¿Y qué contiene el fruto? El fruto contiene las semillas. Y esas semillas van a servir para dar origen a una nueva planta. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿quién está por acá? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué parte de la planta fija al suelo? ¿Ah? La raíz. ¿Cuál es el órgano reproductor de la planta? Flor. La flor, lean bien. ¿En qué parte de las plantas se produce el proceso de la fotosíntesis? Hojas. ¿Y para qué sirve la fotosíntesis? ¿Qué proceso? ¿De qué? Nutrición de las plantas. ¿No? Las plantas producen su propio alimento. Entonces, con la fotosíntesis, la planta produce su propio alimento. ¿Cuál es la parte comestible de las plantas? El fruto. Fruto. ¿Y qué contiene esos frutos? Semillas. Semillas, ya. ¿Por qué parte de las plantas se transporta nutrientes de la raíz a las hojas? ¿Ah? No. El tallo sirve de transporte de la raíz a las hojas. Muy bien, entonces estamos aprendiendo. Luego voy a regresar nuevamente. Ya. Mira, son preguntitas que son de prácticas semanales, ¿ah? Yo les puedo preguntar en qué parte de las plantas se produce la fotosíntesis. ¿Ustedes qué me contestarían? Ah. En las hojas. En las hojas. Y me dijo tallos por ahí. Hojas, ¿ya? Son preguntitas cortitas, pero ahí están. Ahora, acá ya voy a explicar cómo es que se nutren las plantas, cómo es que se alimentan las plantas, ¿no? Las plantas, ¿cómo hacen para alimentarse? En primer lugar, van a tomar, van a tomar el agua y las sales minerales, ¿no? Que se encuentran en el suelo. ¿Quién hace ese proceso? ¿Quién hace eso? ¿Quién absorbe el agua y las sales minerales del suelo? ¿Qué parte de la planta hace eso? La raíz. Ya. Y luego eso lo que absorbe va hasta las hojas. ¿Ves? Las hojas. Como en la hoja se produce la fotosíntesis, foto viene de luz. Con la ayuda de la luz solar, ¿qué más hacen las plantas? Van a absorber el dióxido de carbono que se encuentra en el aire, lo van a absorber. Con la ayuda del sol se va a producir un proceso químico y ese proceso químico va a resultar en nutrientes para las plantas como la glucosa. La glucosa es el principal alimento que tiene, o nutriente básico que tienen las plantas, ¿no? Y la otra función que tenemos es muy importante. Las plantas en la fotosíntesis absorbe el dióxido de carbono, que es un gas nocivo, que al humano no nos sirve, sin embargo a las plantas sí. Y entonces absorben ese dióxido y expulsan el oxígeno. Por eso se dice que las plantas son necesarias, que existe su existencia, porque ayudan a producir más oxígeno. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna preguntita sobre lo que les he explicado ultimito? A ver, atienden. A ver, ¿qué voltean? Sigan. Ya, entonces mira,
En primer lugar, ustedes me continúan. ¿Cómo es la fotosíntesis? A ver, las plantas, las raíces que absorben. No, ¿qué absorben las raíces primerito? ¿Qué absorben? Agua y ¿qué más? Sales, minerales. ¿A dónde va eso? No, a las hojas. Ya. En las hojas, ustedes ven acá de amarillo, con la luz solar y el dióxido que es un gas, mira, ves, acá está entrando ese gas, se va a producir alimentos como la glucosa. La glucosa es un alimento para la planta. ¿Ya? ¿Y qué más va a producir? Va a producir oxígeno, y ese oxígeno es el que va al ambiente, ¿no? Y ese oxígeno a nosotros nos va a servir. Entonces, en este proceso de la nutrición, las plantas producen glucosa, que es un nutriente para toda la planta, y también lo que hacen también es producir, ¿no? Expulsar oxígeno al medio ambiente. Ya. Ahora, continuemos. Ahora, ¿cómo es la circulación? Así como en el cuerpo humano, en nuestro cuerpo humano, hay un sistema circulatorio. La sangre se transporta a través de las arterias, de las venas, por todo nuestro organismo. De igual manera, en las plantas tienen una circulación. La circulación en las plantas se produce por medio de dos sistemas, dos conductos. Ya los en la parte teórica les expliqué antes. El xilema transporta la savia bruta, que es solamente agua y sales minerales, desde la raíz hasta las hojas, ¿correcto? El xilema transporta la savia bruta, es decir, agua y sales minerales, desde la raíz hasta las hojas. Luego, el floema lleva la savia elaborada, o sea, ya sustancias nutritivas, ¿no? Que es el resultado del proceso de la fotosíntesis, desde las hojas a los diferentes órganos de las plantas. Y sobre todo, acá no lo dice, pero yo les voy a explicar. Miren, las plantas, una vez que ya están los nutrientes, generalmente se almacenan en algún lugar de la planta. A veces se almacenan en el fruto. Entonces ahí, por ejemplo, un durazno, ¿no? Todos los nutrientes se almacenan en el fruto. Sin embargo, hay plantas donde se almacenan en otras partes de la planta. Por ejemplo, hay otros frutos, por ejemplo, la papa es un tallo. La papa que consumimos es un tallo. ¿Por qué? Porque los nutrientes van al tallo, entonces eso es lo que se come, ¿no? Una zanahoria es una raíz. Los nutrientes van a la raíz, por eso que ese es el fruto que uno consume. ¿Sí? Ese es un detalle que ustedes deben de saber. También hay nutrientes que van a la flor. Por ejemplo, ¿ustedes han comido coliflor? No saben comer coliflor. Yo sí, profe. Ya, la coliflor es una flor. Entonces, todos los nutrientes van a la flor. Por eso lo que se consume de la coliflor es la flor. De ahí su nombre. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, ya hemos visto la circulación de las plantas. Ahora, ¿cómo es la respiración? Las plantas respiran a través de unos orificios microscópicos que se llama estomas, que están en la superficie. Si ustedes observan una hoja, van a ver ustedes así con una lupa, van a ver que hay como unos huequitos chiquititos, ¿no? Microscópicos. Entonces ahí es que la planta respira. Cuando hay mucha agua ingresa a la planta, entonces ese exceso
lo va a eliminar en forma de vapor a través de los estómagos. Es como que si la planta sudara, ¿no? Ustedes muchas veces van a encontrar plantas como que están húmedas, es justamente porque tiene mucha agua y entonces ese exceso lo deja, lo expulsa, ¿no? A través de su hoja, ¿no? Todo ese proceso se le conoce como transpiración. Entonces, hasta aquí la primera parte, ¿no? De lo que hemos visto, ¿no? Más que todo es la parte descriptiva y funciones que tiene una planta. Ahora vamos a ver en general otro tema. Vamos a ver otra parte. Esta parte. Ya, entonces vamos a ver funciones que tiene la planta. ¿Sí? Sí, ya. Ahorita los voy a decomisar esos papelitos y se los voy a enviar a sus mamás. Ya. Listo, ahora vamos a ver funciones de las plantas. Funciones de las plantas. Las plantas, al igual que todos los seres vivos, cumplen 3 funciones vitales. ¿Ya? 3 funciones vitales. A ver. Cumplen 3 funciones vitales. Entonces, mira, le cumplen 3 funciones vitales. Una es función de relación. O sea, cómo las plantas se relacionan con el medio ambiente. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado la planta girasol? La planta gira donde hay el sol, ahí gira la planta. ¿Sí? Ya. Entonces, la planta se está relacionando con el medio ambiente. Si ustedes a una planta, por ejemplo, le quitan la luz, ¿qué pasa con la luz? ¿Qué pasa con la planta? Se muere porque las plantas necesitan la luz solar. Entonces, por eso, las plantas se relacionan de esa manera. Luego, función de nutrición, las plantas producen su propio alimento. Hemos visto antes como con la fotosíntesis, ¿no? Las plantas producen su propio alimento. Hemos dicho antes cómo era el proceso de la fotosíntesis, ¿no? Primero, ¿qué hacían? ¿Qué hacían las raíces en el proceso de la fotosíntesis? ¿No? No. ¿Qué absorben las raíces? ¿Qué más? ¿Sales minerales? Absorben eso, ¿sí o no? Ya. ¿A dónde van esos nutrientes? A las hojas. Y con la ayuda del sol y el gas dióxido de carbono forman un alimento. ¿Cómo se llama ese alimento en las plantas? Glucosa. Ese es nutriente de la planta. Y esos nutrientes, ¿a dónde van? A toda la planta, ¿no? En las raíces, ¿cómo se llama? Cuando absorbe agua y sales minerales, ¿cómo sabía qué se llama eso? Savia bruta. Y de las hojas a las plantas, ¿cómo se llama? Savia nada. Es revolucionante, ¿sabes? La savia bruta, ¿quién la transporta? ¿El floema o el ciclema? El ciclema. El ciclema. Y la savia elaborada. Sí, tiene así como está haciendo Felipe, debe estar haciendo papelitos. En vez de papelitos, nada les ayuda. Aquí nada atrás. Y como está aprendiendo, entienda. Está bien captado. Ustedes tienen que exponerla así, no van a poner ustedes la protección, la reproducción de las plantas, eso ustedes lo deben saber. Así como yo lo estoy explicando, ustedes lo deben pensar mucho mejor todavía.
¿Ya? Listo. Continuamos acá. Todavía estamos en clase. Listo, entonces son 3 funciones que contiene, ¿no? Ahora vamos a ver la función de relación. Ya les expliqué, les voy a repetir nuevamente. Mira, los órganos de la planta son capaces de responder a los estímulos del medio ambiente, ¿no? Un ejemplo es la flor de girasol, la que ya les expliqué antes. ¿Puedes sentarte? Ya. La cual se relaciona con la luz del sol. Ella gira buscando los rayos solares. ¿Ya? Otro ejemplo. Ahora, otra función es la función de reproducción. Las plantas se pueden reproducir de 2 formas, sexual y asexual. La reproducción sexual es la que se realiza por las plantas con flores, ¿ya? Y la reproducción asexual es aquella que necesita una parte de la misma planta para generar otra. Ustedes han visto los jardineros a veces que cómo trabajan. A veces sacan un tallito, ¿no? Hacen un tallo y lo plantan y vuelve a crecer otra planta. O si no, por ejemplo, la papa, ¿cómo hacen? La papa con la misma papa hacen y la colocan en la tierra y otra vez crece papa, ¿no? Son diferentes formas. Ese tipo de reproducción se llama reproducción asexual. En cambio, cuando las plantas que tienen flores, generalmente la producción se le llama sexual, ¿no? Y van a producir semillas, y esas semillas van a dar origen a una nueva planta. ¿Ya? Acá tienen ejemplos, ¿no? La flor es el órgano que muchas plantas utilizan para reproducirse. En ellas se distinguen las siguientes partes: estambres, pistilo, pétalos, cepa. Eso vamos a verlo cuando hagamos organografía vegetal. O sea, un poco más de detalle de las partes de un órgano, ¿no? En este caso, hablamos de la flor, tiene estas partes: estambre, pistilo, pétalos, sépalos. Por ejemplo, en el pistilo se encuentra el ovario, en el estambre se encuentra el polen. El estambre viene a ser la parte masculina y el pistilo viene a ser la parte femenina. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se reproduce? ¿Cómo es la reproducción? En 4 pasos. En los estambres se forma el polen. Un grano de polen llega al pistilo de otra flor donde se encuentra el ovario. ¿Cómo llega ese grano de polen hasta ahí? A veces es transportado por otros insectos o aves, ¿ya? Luego ese ovario madura y se transforma en un fruto que contiene las semillas. Y esa semilla cae al suelo y luego va a producir una nueva planta, ¿no? Entonces ese es el proceso, la función de reproducción. Más que todo yo quiero que ustedes aprendan la primera parte, que hay 2 tipos de reproducción. La sexual, que se hace con las plantas con flores, y la asexual, que es por ramitas, por bulbos o por tubérculos, ¿ya? Esas son 3 formas de reproducción que se hace a través de manera sexual. Luego tenemos, a ver, la utilidad de las plantas. Ya, es también, ya, utilidad de las plantas. Las plantas, mira, se pueden utilizar de diferentes maneras. Lo que ustedes conocemos es como los alimentos. Por ejemplo, dígame plantas alimenticias, a ver. Ejemplos de plantas. Brócoli. Zanahoria, ¿qué más? Tomate, ¿qué más? Cebolla, pepino, limón, brócoli, muy bien. Y a todas esas, ya, correcto, todas esas plantas las utilizamos como alimentos, ¿ya? Pero también hay otro grupo de plantas que lo utilizamos como
Ya ves, eso es lo que hace. Bueno, hay otro otro tipo de, bueno, que estoy gritando. Hay otro tipo de plantas que son de tipo medicinal. Por ejemplo, ¿qué tenemos? Ruda. Ah, ya, ruda, ya. ¿Para qué sirve la ruda? Para los cólicos, ¿no? Cólicos menstruales. Ah, también. Ya, ya. Sabe. Luego hay, por ejemplo, la manzanilla, sirve para, ¿no? Estomacales, ¿no? Estomacales. Luego tenemos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Otras plantas medicinales. La uña de, la uña de gato, la uña de gato. Y luego tenemos las plantas industriales, ¿no? Que, por ejemplo, el cedro es una madera, una planta que se produce, de la planta del cedro se produce madera. Luego tenemos de la caña de azúcar se produce azúcar. Del algodón sacamos telas, ¿no? Los polos, ustedes dicen, hay polos de algodón. El algodón, por ejemplo, sale de las plantas, no se fabrica. Claro. El algodón es una planta. De ahí se cosechan los bollitos y de ahí se hace hilos y de ahí se hacen telas. ¿No? Los polos, así. Y también las plantas se utilizan como adorno, ¿no? Por ejemplo, las margaritas, ¿no? Claro. Y finalmente vamos a hablar un poco de lo que es la deforestación y reforestación. Las plantas hay que cuidarlas, ¿ya? Entonces, la deforestación significa destruir, ¿no? Destruir plantas de un bosque. A veces cuando hay una tala, o sea, cuando cortan árboles, demasiados árboles, entonces, ¿qué hace? Una, que como ustedes saben, hemos dicho en la primera parte, que en el proceso de la fotosíntesis limpian el aire, o sea, las plantas expulsan oxígeno, ¿ya? Entonces, si talan muchas plantas, entonces no se va a haber disminución de oxígeno y va a haber, al contrario, más dióxido de carbono. Exactamente. Otra causa de la deforestación es la explotación maderera, o sea, muchos utilizan plantas para producir madera, entonces eso elimina los bosques. Y lo contrario, la reforestación significa plantar nuevas plantas, ¿no? Sobre todo en lugares que antes no, o sembrar nuevamente en lugares que antes no habían, o que sí habían, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, algunos bosques que han sido, digamos, quitados, ¿no? Se ha eliminado, entonces, no se ha vuelto nuevamente a reforestar, a plantar nuevos árboles. Listo. Entonces, mira, ya hemos culminado en todo lo que es el tema de reino vegetal. Entonces, ahora en la siguiente clase vamos a trabajar ya en la plataforma, perdón, en el grupo ya está lo que tienen que escribir, ¿no? Entonces acá vamos a trabajar ya lo que es arte, ¿ya? Listo. ¿Ya? Entonces, son 11:44, 11:45, 11:50 entramos nuevamente para trabajar arte ya, ¿sí? Vamos a adelantar arte porque tenemos tiempo. En arte lo vamos a demorar un poquito más de repente, ¿ya? Así que para avanzar vamos a terminar la clase, esta parte. Entonces, entran a las 11:50, por favor, ¿ya? Profe, ¿qué vamos a usar? Arte, vamos a hacer. 11:50 tienen que entrar. Tienen que tener papel de colores. Les voy a explicar qué cosas es lo que van a hacer, ¿ya?